Buenas tardes para todos. Vamos a iniciar con el trabajo de esta tercera semana de nuestro curso número 3. Vamos a revisar lo que nos correspondía para la semana, la temática y todo lo respectivo a la semana. Igual que la semana pasada, vamos a revisar un poco la tarea que hay que enviar para ver cómo les ha ido con eso, si tienen alguna duda, si ya se las han podido revisar, si todavía no, para que por favor pues revisemos cómo nos ha ido con esa temática, ¿listo? Vamos a ver cómo se tiene que realizar la tarea, qué es lo que hay que agregar o nos piden para poder iniciar esta semana como envío de la tarea. Si tienen alguna duda en lo que vamos a ir hablando, entonces por favor de una vez me lo hacen saber y revisamos esa temática en particular. Entonces, igual, nuestra semana número 3 correspondía a la enseñanza de las operaciones aritméticas. Para ello, entonces, está dividida en nuestras 5 sesiones, que es la planificación de las tareas para este tema, la búsqueda de las tareas, el análisis y la mejora de la primera tarea, análisis y mejora de la segunda tarea, y la descripción en general de lo que se realizó con estas tareas. Entonces, vamos a iniciar en la primera parte de la planificación. Entonces teníamos el video de introducción, otro video con lo que se va a realizar y nuestro mapa conceptual. Vamos a revisar este mapita. Se me cerró la sesión y no cargó. Para lo que esperamos en este módulo con esta tercera semana. Entonces, tenemos planificación de las tareas en el tema de operaciones aritméticas. El objetivo consiste en concretar las expectativas de aprendizaje y las limitaciones de aprendizaje relacionadas con el tema de operaciones aritméticas. Información previa, entonces ya habíamos dicho que antes de iniciar con todo lo que vamos a planificar para nuestras sesiones de clase, iniciamos concretando la información, primero que todo el grado, en este caso nos vamos a centrar en el grado segundo de primaria. El tema, como ya dijimos, son operaciones aritméticas con números naturales, pero nos vamos a enfocar en el significado de la multiplicación y de la propiedad conmutativa. Para ello vamos a definir nuestras expectativas de aprendizaje. Habíamos dicho que teníamos dos tipos de expectativas de aprendizaje, las expectativas de nivel superior y las expectativas de nivel medio. En las expectativas del nivel superior, nosotros habíamos dicho que correspondían a las habilidades que caracterizaban al sentido numérico. Esta temática la trabajamos en nuestro módulo anterior, en el aprendizaje. Ya les había mostrado más o menos en el mapa conceptual dónde se encontraba. Igual acá nos relacionan cuáles son las expectativas que están en este caso enfocadas en el sentido numérico. ¿Listo? Recuerden que también al momento que hablamos de sentido numérico, el sentido numérico era esa competencia que se va adquiriendo y que se desarrolla gradualmente, que se va desarrollando mediante actividades en el campo numérico, con la que los chicos pues van mejorando esta habilidad. Entonces tenemos acá 7 habilidades que son las que están caracterizadas para el sentido numérico y dentro de ellas pues vamos a verificar o se verifica cuál tiene relación precisamente con lo que vamos a hablar en esta parte, que son las operaciones aritméticas con números naturales. En las expectativas entonces del nivel medio, hablábamos que esas expectativas son las que se cumplen a mediano plazo y corresponden al objetivo de aprendizaje. Este tiene que estar relacionado con el significado de la multiplicación como suma reiterada y como habíamos dicho en la parte de propiedad conmutativa.
Entonces, en ese caso es la idea de buscar un objetivo que le apunte a estas dos temáticas que tenemos en el contenido. Podemos buscarlo en nuestras planeaciones, también podemos ir a verificar en la del colegio que tenemos y en la programación del área hay algo que se ajuste al grado segundo en este caso y aparte que esté relacionado con este contenido. En este caso, el objetivo es utilizar diferentes estrategias para calcular el resultado de una multiplicación. Entonces ya vamos a ir trazado con nuestra expectativa de nivel medio o el objetivo de aprendizaje. Nos vamos para las fases de aprendizaje. Habíamos hablado que las fases de aprendizaje no se hacen según el grado en el que se encuentre, sino las fases de aprendizaje van más hacia la edad que está el estudiante. Dentro de estas fases de aprendizaje, nosotros habíamos verificado que las fases se dividían en dos partes, una parte que es conceptual y una parte que es procedimental. Entonces, dentro de nuestra parte conceptual tenemos dos fases importantes que son las fases de acciones, tenemos fases de modelos, también dentro de esta estaba las fases que no se van a retomar acá, pero la de símbolos y desarrollo de significados. Solo vamos a tomar las dos primeras que son fases de acciones y fases de modelo. Dentro de las fases de acciones, la idea es concentrarnos en actividades que sean de manipulación de materiales concretos, teniendo en cuenta el significado, en este caso de la multiplicación, que tiene que ver con reiterar o con combinar. La otra fase que vamos a trabajar es la de modelos, y en la de modelos lo que se hacía era el uso de esquemas e ilustraciones gráficas que nos permitan representar lo que vamos a ver en la fase anterior. En este caso, modelos que representen el significado de la multiplicación como suma reiterada o como combinación. Puede ser uno de estos modelos, la recta numérica, por ejemplo, para utilizarla en el momento de realizar la operación. En nuestra fase de la parte procedimental estaba dividida también en hechos numéricos y tablas, algoritmos, aplicaciones y aprendizaje de métodos. Solo nos vamos a centrar en el primero, que es hechos numéricos y las tablas. Para este caso está relacionado con el aprendizaje de los hechos numéricos en los resultados de las operaciones para números pequeños. Es decir, memorizar las sumas como consecuencia de realizarlas con frecuencia. Entonces también habíamos dicho que dentro de los hechos numéricos está todo aquello que ellos pueden memorizar o recordar. Hablamos de operaciones con números pequeños porque generalmente son las que ellos más se aprenden y al momento que hacen la operación pues ya saben cómo se realiza. Luego de haber planificado las expectativas de aprendizaje y teniendo en cuenta las fases, nos vamos a trabajar con las metas de las tareas. Tengamos en cuenta la forma como estaban acá especificados, tanto el objetivo, que es utiliza diferentes estrategias para calcular el resultado de una multiplicación, y vamos a ver las metas que tienen que estar relacionadas precisamente con ese objetivo, porque tienen que apuntarle al objetivo. Entonces, nuestras metas de las tareas van a ser dos metas. La meta en sí va a estar relacionada con identificar que una cantidad puede ser expresada como diferentes reiteraciones de sumas de cantidades más pequeñas. Entonces, la meta que vamos a tener de primeras va a ser identificar la cantidad de veces que se reitera una suma como un significado de la multiplicación. Y la segunda, identificar que aunque la multiplicación con números naturales cumple la propiedad conmutativa, el papel de la multiplicación es diferente al papel del multiplicador, y a superar errores como usar unidades que no corresponden a las cantidades que resultan en dicha multiplicación. El objetivo precisamente estaba en utilizar estrategias para calcular el resultado de una multiplicación, y las metas ya van mucho más específicas. La primera precisamente al significado de la multiplicación, que dijimos que iba a ser como suma reiterada, y la segunda al trabajo de la propiedad conmutativa.
Recuerden que las metas tienen que ser mucho más específicas, deben traer en específico lo que se va a realizar para poder buscar qué tarea le va a apuntar a cada una de esas metas con tal de que contribuya a nuestro objetivo de aprendizaje. Dentro entonces de las limitaciones, en las limitaciones vienen todas aquellas dificultades que se presentan durante el aprendizaje de la estructura multiplicativa. Entonces, estas dificultades están relacionadas con la comprensión del enunciado de los problemas. Entonces, en este caso, establecen correspondencias entre expresiones. Entonces, la dificultad que tiene muchas veces cuando se utilizan palabras como tantas veces, la dificultad para distinguir el papel que juegan los datos que aparecen en los problemas según la estructura multiplicativa. Entonces, porque no saben cuál es el papel del multiplicando y cuál es el papel del multiplicador. Y las unidades en las que se expresan los resultados de una multiplicación. Entonces, muchas veces pues no tienen en cuenta que al hacer la multiplicación, la respuesta en qué tipo de unidades va a quedar relacionada. Entonces, esta es como toda la parte preliminar que nosotros ya habíamos dicho que debería tenerse para poder planificar nuestra sesión de clase. No sé si tenemos alguna duda con esta temática, algo que trabajar acá o queda claro qué es lo que íbamos a trabajar en esta partecita. Igual precisamente por eso les mostré, me enfoqué un poco en la parte del objetivo y la meta porque es realmente lo que nos piden en la tarea que tiene que ser calificada por nuestros compañeros. Listo, acá tenemos dos cuestionarios prácticos. Vamos a revisar el primer cuestionario, a ver cómo nos fue, qué información nos trae en esta partecita. Entonces dice, cada semana un profesor propone un juego de lotería a sus estudiantes. El juego consta de varios tableros con números, uno para cada estudiante y dos tipos de dados. Dos dados con números de 1 al 6 cada uno y un dado con las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Los escolares deben lanzar los tres dados y realizar la operación aritmética indicada en el dado de las operaciones con los números obtenidos en los otros dados. Después de realizar la operación correspondiente, cada escolar comunica el resultado a sus compañeros para que quien tenga el número en el tablero lo cubra. Quien cubra todo su tablero de primero gana el juego. ¿A cuál expectativa de aprendizaje de largo plazo contribuye el juego? Resolver situaciones que implican operaciones de la estructura aditiva y multiplicativa, comunicar o expresar resultados de las operaciones aritméticas, desarrollar habilidades del sentido numérico relacionadas con las operaciones aritméticas o reconocer las propiedades de la adición y de la multiplicación. ¿Cuál creerían ustedes que este juego en particular sería a la que le contribuye a esta expectativa de aprendizaje? Por el chat o si alguno quiere participar. Diana dice que ella considera que contribuye al desarrollo de habilidades del sentido numérico. Sí, precisamente lo que les acabo de decir, recuerden que las expectativas de aprendizaje de nivel superior le apuntan precisamente a esta parte de las habilidades del sentido numérico. Entonces, esta primero por esta parte, pues habla precisamente de esto. Y Ana nos dice que porque se emplean técnicas o estrategias para superar algunos errores. Sí, señor, precisamente. Bueno, si verificamos las otras como hemos hecho, la primera decía resolver situaciones que implican operaciones de la estructura aditiva y multiplicativa. En este caso, esta precisamente
esta frase a lo que nos apunta es más a una parte procedimental del proceso, que es realizar las operaciones, ¿cierto? Es algo más de procedimiento, sino precisamente a la situación que ellos están haciendo, que es el juego con los dados. Entonces, primero esa no sería. Comunicar o expresar resultados de las operaciones aritméticas, si en algún momento ellos dicen cuál fue el resultado que les dio de la operación, pero no es en sí solo esta la finalidad del procedimiento de resolverlo. Sí lo resuelven, pero no es precisamente la finalidad. Igualmente, reconocer las propiedades de la adición y de la multiplicación en ningún momento dentro de la actividad que ellos están realizando se le apunta a reconocer porque no se está hablando de ellas. Entonces, precisamente, no apuntaría a ninguna de ellas. Entonces, nos vamos con el desarrollo de las habilidades. Este juego sirve para desarrollar las habilidades del sentido numérico relacionadas con las operaciones aritméticas, el uso de métodos cuantitativos y reconocer errores de cálculo. Recordemos que estas habilidades se constituyen en un punto de referencia para establecer las expectativas de aprendizaje a largo plazo que se tienen en cuenta planificar las tareas. Muy bien, entonces ese era el trabajo como de esta primera actividad. Luego de ello nos vamos a la parte de la búsqueda de la tarea, igual el video donde nos dan toda la explicación y esta búsqueda de estas tareas que es la siguiente, el siguiente paso que nosotros realizamos para planificar nuestra clase. Entonces vamos a buscar estas tareitas. El objetivo precisamente de esta sesión es concretar las tareas iniciales para la planificación de una sesión de clase. La búsqueda de las tareas, lo primero que nosotros hacemos es verificar la fuente de la que sacamos las tareas, en este caso van a ser los libros de texto, y cuáles son los criterios de selección para encontrar. Entonces, los criterios en este caso son las metas de las tareas, recordando que la primera meta le apunta al significado de la multiplicación y la segunda a la propiedad conmutativa. Entonces, buscando en los libros de texto nos proponen dos tareas. La primera es multiplicación por 4. En lo que vemos de la tarea son unas imágenes en las que nos van como explicando qué es lo que tiene que ir haciendo el estudiante o el chico que está jugando. Al parecer es un juego ir sumando sus puntajes o ir teniendo en cuenta sus puntajes. Verificamos la descripción de la tarea con los elementos de una tarea que ya los hemos verificado anteriormente. Primero, los requisitos. En este caso, como estamos hablando aros en el blanco, que es lo primero que nos dice, pues el estudiante debe conocer el significado de la palabra blanco y lo que cuenta en el juego precisamente, o lo que implica acá en el juego tener la buena puntería. También tiene que tener una idea de las reglas del juego, saber jugando esto, cómo, qué valores se van a obtener si él acierta en el blanco. Dentro de la formulación de la tarea, entonces, la tarea lo que se realiza fue lo que vimos, la lectura de los textos del dibujo, y pues la finalidad es responder una pregunta que implica el resultado de esta suma reiterada. Materiales y recursos, material impreso, cuaderno y los útiles escolares. Acuérdense que estos materiales y recursos son los que son intermediarios entre el conocimiento matemático y los estudiantes, son lo que le damos adicional para que él pueda resolver su tarea. Agrupamiento, interacción y temporalidad. Igualmente no hay una descripción precisa de esto, entonces se sobreentiende que es un trabajo individual, no muestra ninguna interacción ni describe temporalidad. Ayudas tampoco vemos enfocadas en esta tarea. Y relación con la primera meta, que era el significado de la multiplicación, la contribución es parcial. Es posible que los escolares interpreten el significado de la X como equivalente a la cantidad de veces que se repite un suma. Entonces, acá, como lo tenemos, sí se puede hablar que se trabaja el significado de la multiplicación,
utilizando las sumas reiteradas. Nuestra siguiente tarea, recordemos que debe apuntar a la segunda meta, y la segunda meta precisamente va a ser la propiedad conmutativa. Nos muestran una hoja cuadriculada, cuántos rectángulos diferentes puedes construir con 12 cuadritos de la hoja cuadriculada de tu cuaderno, cuál la descripción de nuestros elementos, primero los requisitos. Entonces, pues los escolares deben saber cómo se dibuja un rectángulo, diferenciar la altura y la base de las figuras rectangulares y conocer diferentes estrategias de conteo. Dentro de la formulación, la tarea se presenta de manera escrita, sin ningún tipo de dibujo. Nos solicita qué es lo que debe hacer el estudiante, es dibujar los rectángulos y deben cumplir una característica en especial, que es usar los 12 cuadritos. Materiales y recursos, el papel cuadriculado y los útiles escolares de cada estudiante. Agrupamiento e interacción, igual, se sobreentiende que es trabajo individual, no hay temporalidad y no hay interacción. Igualmente no se muestra ninguna ayuda. En la contribución parcial a la tarea, es posible que el escolar identifique la relación entre la base y la altura de los rectángulos que tienen la misma forma, pero diferente posición. Noción de conmutatividad de la multiplicación. Esas serían las tareas que nos van a mostrar al principio, con las que deberíamos trabajar, y la idea es revisar esos requisitos para poder verificar si hay algo que debemos mejorar en esta tarea. Igual tenemos nuestras dos tareas, análisis y mejora. Esta vez vamos a revisar la tarea número 1 para ver qué mejoras se le hizo y qué trabajo se pudo verificar en esta primera parte. Entonces, análisis y mejora. La idea es analizar y mejorar la tarea con la que trabajaremos la meta relacionada con la noción de la multiplicación, el significado de la multiplicación como suma reiterada. Entonces, lo primero que hacemos es analizar la tarea. La tarea es precisamente la que vimos ahorita, con los rectángulos donde nos da la información inicial que nos da la tarea, es la descripción de una situación de un juego, donde debemos obtener el resultado final de los puntos. El contexto hace énfasis en la relación de sumas reiteradas y la comparación de su resultado con la expresión matemática de la multiplicación. La información final es escribir el resultado que da esa operación de los puntajes, posibles estrategias de solución. La tarea dirige la actuación del escolar y la lleva paso a paso para poder encontrar la respuesta al finalizar el texto. Errores que se pueden activar, errores en conteo o uso de las unidades en las que expresa la respuesta. Entonces, ese es el análisis de nuestra tarea. Según este análisis y viendo que realice una contribución a nuestra meta y por ende al objetivo, se le van a hacer algunas adecuaciones. La primera es, como ya habíamos hablado, darle un nombre a la tarea para que ellos la puedan recordar y sea más fácil el trabajo para nosotros. En este caso se llama tarea el muro de las puertas. Vamos a verificar dentro de los elementos si hay algo que debamos adecuar. Entonces nos vamos primero con los requisitos. Los requisitos en esta tarea se van a ajustar. Recordemos que los requisitos de la tarea estaban relacionados con la suma por cada acierto en el blanco y los significados de los términos y las reglas del juego, que es lo que ellos debían conocer antes de iniciar la tarea. En la parte entonces de la formulación, la tarea cambió, nos da un texto más grande, forma un grupo con 3 compañeros y prepárate para jugar. Cada uno de los integrantes de tu grupo tendrá la oportunidad de lanzar
una canica al muro de la puerta, cada acierto tendrá el valor que determine el dado que debes lanzar antes de iniciar la ronda de lanzamiento. Tú y tu grupo tendrán la oportunidad de participar en 3 rondas. Al final, ganará el grupo que acumule el mayor número de puntos. El juez del juego es tu profesor. Él ayudará a los grupos a verificar quién es el ganador. Están los 4 compañeros en una imagen de ayuda. Tenemos el dado y el murito donde se van a lanzar las canicas. Entonces, en este caso se hizo un cambio de contexto en el que, si nos damos cuenta, los escolares son ahora involucrados en el juego y realmente pues son los protagonistas. Se van a generar sumas reiteradas de diferentes números pequeños, ya no como en el anterior, que era solo dar la respuesta de una operación al final, y pues motiva al estudiante a tener varias estrategias para realizar las sumas reiteradas. Materiales y recursos, entonces para este podemos tener la hoja con el dibujo y las instrucciones, que es con la tarea, el tablero de las diferentes puertas con el tamaño para que pasen las canicas, un dado, las 2 canicas para cada integrante del grupo en sus lanzamientos y el cuaderno para que se vayan registrando los datos que ellos van obteniendo. En la agrupación y en la interacción hay primero una agrupación con todo el grupo para la presentación de la tarea y al final para que se concrete quién fue el ganador. El grupo de 4 estudiantes que van a realizar el juego. La interacción va a ser con los compañeros del grupo y pues con el profesor en el momento de generar la tarea, las dudas y que él la presente. Etapas de la tarea, entonces la temporalidad va a estar en la presentación de la tarea por parte del profesor, el trabajo de los 4 estudiantes, el trabajo en gran grupo para ver quién es el ganador y el cierre de la tarea a cargo del profesor. Posibles ayudas que podemos tener en este caso están enfocadas a unas preguntas. Podrían ser, ¿tuviste en cuenta todos los valores de la ronda de tu grupo? ¿De qué manera puedes realizar los cálculos? ¿Cómo estás seguro de que la cantidad de repeticiones de los valores? ¿Cuántas veces? Hay varias preguntas que vamos a tener acá. Recuerden que estas ayudas siempre son preguntas o instrucciones que les podemos dar a nuestros estudiantes que no les va a decir el resultado, va a hacer que ellos lleguen a ese resultado, pero no les va a decir la respuesta es esta. Entonces sí hay que tener muy claro esa parte en la ayuda, porque algunas veces nosotros les brindamos la ayuda, pero es darle el resultado y pues digamos que nos saltamos la fase en la que ellos deben verificar en qué pudieron haber errado y de qué manera pueden salir de ahí. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra tarea. No sé si hasta este momento todo está claro. Es prácticamente lo mismo que vimos la semana pasada. Lo que cambia es la temática en la que vamos a trabajar, que esta vez es con las operaciones aritméticas. En esta también tenemos 2 cuestionarios. Verifiquemos el segundo cuestionario para pasar a nuestra tareita para entrega. Miremos esta de tarea uniforme. Te pedimos que analices la siguiente tarea y la propuesta que introduce el profesor. Después responde la pregunta que te formulamos. Entonces se llama tarea uniforme. Las azafatas de una aerolínea pueden vestirse con blusas amarillas, azules o grises y falda o pantalón negro. ¿De cuántas maneras, de cuántas formas diferentes se pueden vestir? Durante el desarrollo de la tarea y dirigido por algunos escolares, el profesor introduce la siguiente modificación. Completa el diagrama con todas las posibles combinaciones de los uniformes y nos muestra las camisas que nos estaban hablando. De acuerdo con el diagrama de cuántas formas diferentes pueden vestir las azafatas, los escolares pueden superar alguna dificultad con motivo de la nueva modificación. Tenemos las 4 opciones, 2 de no y una de sí. ¿Qué creerían? Con la modificación que le hicimos a esta tarea, que solo era un enunciado y pasó a tener un diagrama o una ayuda, sí es posible que se logre que
se superen algunas dificultades con esta tarea en específico. Listo. Diana dice que sí, que ella diría que sí. Anteriormente, cuando hablamos de pronto de las dificultades, en una nosotros retomamos y vimos que una de las dificultades más marcadas era cuando a los estudiantes les tocaba realizar este tipo de actividades, ¿cierto? Cuando les tocaba resolver situaciones en las que tenían que trabajar con este tipo de actividades donde ellos tenían que verificar la cantidad de veces que pudiera dar el resultado, las maneras posibles. Una de las ideas que se surge ahí es utilizar algún tipo de diagrama de árbol que ayude a que ellos puedan verificar la información. En algún momento también hablábamos como de una tabla, si recuerdan en una actividad que también era una tablita, donde se iba introduciendo la información de lo que se iba a utilizar. Entonces, sí, precisamente esta modificación sí genera ayuda porque ellos ya saben por dónde empezar a tener este conteo. Entonces, ahí descartaríamos las dos opciones. La modificación solo es un dibujo que ayuda a los estudiantes a resolver la tarea. No, la modificación solo es un cambio de la forma en la que se presenta la tarea. Entonces, precisamente, eh, esta modificación no obtiene, como les dije anteriormente, el resultado, pero sí es de pronto una instrucción adicional o es un trabajo adicional que permite que el estudiante resuelva la tarea. Entonces nos quedamos con los sí. La primera es, la modificación ayuda a superar las dificultades con el algoritmo del cálculo. La modificación ayuda a superar las dificultades de comprensión del enunciado. Listo, entonces, precisamente en ningún momento vemos que la tarea esté más enfocada a realizar un algoritmo, no a dar una respuesta en sí. Exactamente, como dice Diana, sería en el enunciado porque la dificultad mayor de acá no es realizar el cálculo después de sumar cuántas combinaciones de uniformes se pueden hacer, sino la dificultad es abordar precisamente el enunciado. ¿Cómo voy a hacer para verificar de las amarillas cuántas se puede, del azul cuántas se puede? Entonces es precisamente la forma de abordar el ejercicio, entonces en la comprensión de su enunciado. Entonces le vamos a dar enviar. Entonces dice, aunque la tarea presenta una situación de combinación que puede ser especialmente compleja a la hora de determinar la acción concreta que se puede hacer para resolver, la modificación propuesta tiene el propósito de ayudar a los estudiantes a comprender el enunciado de la tarea. El esquema de árbol introducido es útil para representar todas las posibles combinaciones que emparejan los elementos de dos conjuntos. Pues si vimos y precisamente la dificultad de estas tareas va más a la forma en la que se debe abordar. Entonces ya nos vamos a análisis de la segunda tarea. Yo sé que ustedes ya muy juiciosamente la pudieron revisar. Es igual a lo que hicimos ahorita. Verificar cuáles son los cambios que se le van a hacer a la tarea, darle un nombre a la tarea con el fin de que contribuya de mejor manera a nuestro objetivo de aprendizaje y a la meta. Entonces nos vamos a centrar en la actividad que tenemos que entregar y que nos van a revisar nuestros compañeros. Entonces nos vamos a esa actividad. Recuerden que lo que tenemos que hacer es leer muy bien las instrucciones y qué es lo que me están pidiendo. El objetivo de esta tarea es que pongas en juego tus conocimientos para concretar la meta de una tarea matemática escolar para el grado segundo de primaria. La meta debe contribuir a una expectativa de aprendizaje de mediano plazo concreto. Entonces recuerden, grado segundo de primaria. El tema es operaciones aritméticas.
El objetivo de aprendizaje al que debes contribuir con la meta de las tareas es usar algoritmos no convencionales para calcular el resultado de sumas y restas entre números naturales. Debes escribir el objetivo de aprendizaje y debajo de él el texto de la meta de la tarea que consideres que puede contribuir a su logro. Después debes justificar por escrito por qué la meta que presentas contribuye a ese objetivo. Entonces ya el objetivo de una vez me lo están dando acá. Entonces vamos a guardarlo por acá en algún lado para tenerlo en cuenta. También vamos a verificar. En este caso, entonces ya instrucciones paso a paso. Tema de la tarea, operaciones aritméticas. El título de nuestra tarea es meta de una tarea para el tema de operaciones aritméticas. Entonces, este tema o esta meta, este nombre lo vamos a guardar porque es el que vamos a colocarle a nuestra tarea. Debes registrar tu tarea en el cuadro de texto previsto para ello en la sección Mi presentación. Asegúrate de incluir los siguientes ítems. Primero, el objetivo de aprendizaje al que debes contribuir, que ya no lo dan, la meta de la tarea que redactamos y la justificación de por qué nosotros consideramos que la meta de la tarea contribuye al objetivo de aprendizaje. Envía tu tarea en los tiempos establecidos para que otros participantes la puedan revisar. Primera cuestión, recuerden, estas tareas les aparece una fecha en específico. A mí, por ejemplo, ya me sale vencida porque pues yo tengo la anterior, entonces dice la sesión terminó. Vuelvo a consultar cuando es la próxima sesión del curso, porque pues mi fecha límite era otra pasada. Para ustedes, así les salga esta información. Recuerden que yo les había dicho en las anteriores semanas que ustedes tenían tiempo para terminarlo a tiempo cuando vayamos en la sexta semana. Ya vamos en la tercera, es decir, que la sexta semana terminaría como el 24 de noviembre, entonces prácticamente hasta ahí todavía tienen tiempo de poder realizar la actividad. Igualmente, yo les comenté que en la universidad se había pensado que darles más tiempo para que terminaran los 3 cursos. Todavía hay tiempo de que terminen los 3 cursos. ¿Cuál es la única dificultad de pronto de esta tarea? ¿Por qué? Porque tienen que ser resuelta por sus compañeros. ¿Y qué pasa? Si muchos de ustedes ya terminaron el módulo, pues digamos que ya no van a revisar más tareas y de pronto algún compañero se quede sin revisar. ¿Listo? Entonces, por eso sí es importante que de pronto podamos adelantarlas en el momento que está para que nos puedan colaborar. ¿Listo? También les había comentado que para los que terminen en el tiempo que es, pues apenas se verifica toda la información, que se demora siempre un tiempito, se les envía el certificado, los otros sí se haría hasta enero, ya que se les da el tiempo de diciembre para realizar esta parte. Entonces me voy a mi presentación. El título ya habíamos dicho que no lo dan ahí, que es meta de una tarea para el tema de operaciones aritméticas, registrar la tarea. Necesitamos 3 cosas: el objetivo, la meta y la justificación. El objetivo ya también no lo dan y el objetivo precisamente en este caso decía, solo simplemente lo copiamos que estaba anteriormente y el objetivo es, ¿listo? Usar algoritmos no convencionales para calcular el resultado de sumas y restas entre números naturales. ¿Listo? Acá podemos colocar la meta. Entonces la meta la redactamos nosotros. Dice usar algoritmos no convencionales para calcular el resultado de sumas y restas entre números naturales. Por ejemplo, yo uno de los que voy a trabajar es en algún momento, puede ser con el uso de una secuencia de patrón para resolver una suma. Entonces yo voy a colocar que la meta es que reconoce un patrón en una secuencia de suma, el patrón en una secuencia. Diana, ¿vas a decir algo? Sí, profe, tengo una Dime. inquietud.
Señora, Mira, te escucho. cuando tú nos pones a calificar la tarea, Sí, señora. por ejemplo, o sea, nosotros nos dan unos objetivos, nos dan un tema, pero entonces cuando uno va a calificar la tarea, uno ve, por ejemplo, que los compañeros no tienen ese objetivo que nos dieron ni tampoco tienen ese tema y hay una calificación para cada uno de esos ítems. Entonces, uno ahí qué hace. Porque usted nos dijo pues que Precisamente, tratáramos como de no ser muy, sí. por decirlo así, malos con los compañeros, ¿cierto? Pero entonces uno ahí qué hace. Ah, no, ahí sí, Diana, lo que yo les di la vez pasada. Ahorita apenas enviemos la mía, les muestro y la idea sí es, si no está cumpliendo, porque ¿qué pasa? Y me pasó la vez pasada y yo les dije, varias gente la vez pasada no sé por qué adicionó de una vez una meta y de una vez una tarea, donde era específico lo que nos estaban pidiendo. Y Entonces, cambiaron obviamente, el tema. exactamente, cambiaron el tema. Entonces ahí sí, lo que yo les decía ayer, no es tampoco que ustedes porque hicieron algo y subieron una tarea, entonces ustedes le pusieron uno a todo y está. No. Si nosotros consideramos y precisamente le están cambiando, por ejemplo, acá es muy estricto y nos dan el objetivo, lo que tú dices, pero a mí me da por escribir que no es ese, sino que el objetivo era realizar operaciones de suma utilizando el abaco, no sé, no es el objetivo que nos están dando, entonces precisamente yo qué calificación le puedo dar cero, pero lo que yo te decía, sí es importante que cuando hagamos perdón, en la parte donde nos dice como Las comentarios, recomendaciones. exactamente, ahí sí tú le digas, compañero, era muy claro que el objetivo que se debía utilizar era tal, no es que demos un objetivo, no, no, bueno, no estás utilizando eso, sino estás dando un objetivo más, para que la persona sepa por qué se le está dando esta parte. Quizás muchos piensan que es un ejemplo y que tú tienes que encontrar lo tuyo, pero ahí claramente dice que lo único que yo tengo que redactar es la meta. Entonces lo que te digo ya, no es tampoco ni para ella ni para todos, que a mí que tengo que darle el uno porque hizo su trabajo, no. Precisamente es eso, que uno mismo, si le puse y me di cuenta, dale en la realimentación. ¿Podemos volver a enviar la tarea? Sí. ¿No la pueden volver a revisar? Sí. Entonces tampoco estamos eh, tan sujetos en esa parte. Igual para que ustedes tengan en cuenta, la calificación o la valoración que nos da nuestro compañero la tenemos en cuenta, pero nosotros lo que más verificamos es precisamente el trabajo que ustedes hacen autónomamente, la resolución de los cuestionarios, la revisión de la temática, el cuestionario final. Entonces, obviamente, pues eso también tiene un peso dentro de estas actividades. ¿Listo, Diana? Entonces, no, ahí sí lo que tú estás diciendo, si no concuerda, pues igual, colocar nuestra calificación y dar una realimentación, pues para que la persona caiga en cuenta que el trabajo que está realizando no lo está haciendo de manera correcta. Ok, profe, muchas gracias. Listo, sí, señor. Igual precisamente eso es bueno, porque sí a veces uno revisa como por revisar también y pues ellos no están haciendo como debería ser, entonces sí es importante pues decirles por qué. Por ejemplo, bueno, entonces está bien reconocer de una secuencia de suma para resolución, no sé, de operaciones. Entonces, en este caso, el algoritmo que voy a utilizar es un patrón, lo que voy a hacer es, solo voy a dejarlo como meta, dijimos que algo específico, entonces, hay que repetir, de secuencia de suma para resolver situaciones. Listo. Si yo quiero ser un poco más específico, le escribo qué tipo de situaciones, si no lo dejo en esa parte. En la parte de justificación, yo tengo que decir por qué le está apuntando a ese objetivo, entonces lo voy a hacer como en lista. Primero estoy utilizando un algoritmo no convencional, que es utilizar algún tipo de patrón numérico que tenga. Ya obviamente mejor redactado ustedes lo están haciendo. Aparte de eso, estoy utilizando suma o la operación de la suma que está dentro de nuestro objetivo y aparte voy a calcular o voy a resolver situaciones. Entonces tengo que al resolver situaciones lo que estoy dando es un resultado de una operación. ¿Listo? Entonces por eso justifico, ya obviamente uno en su momento más redactado pues va a decir, pero pues con esas tres cositas que escribí ahí, precisamente estoy mostrando que sí le va a contribuir. Como solo estoy redactando una meta, recuerden que puedo dejar otra meta adicional para la resta,
o si quiero en la misma de una vez colocar, ¿listo? Ya sabemos y hemos dicho que el objetivo precisamente no se va a solucionar con una sola tarea. Entonces, yo esta meta la hice para una tarea en específico, entonces puede que no abarque completamente mi objetivo, ¿listo? Eso sí, también tengo que tenerlo súper claro. Ya sabemos que para la meta yo sí la puedo resolver o la puedo contribuir con una sola tarea, pero el objetivo no necesariamente con una tarea la puedo hacer, sino puedo utilizar más tareas para poderlo lograr. En esta parte igual les vamos a dar en mi código de honor y le damos en guardar borrador o le damos ahí en enviar. ¿Listo? Eso es lo que nos correspondería a nosotros. La vez pasada yo les dije que había un link para que si no me la revisaban, yo podía enviarla a mi grupo. Entonces le voy a dar en enviar para mostrarles a ustedes. Listo. Entonces vean que acá me está saliendo que algo me hizo falta. ¿Listo? Dentro de la tarea. Entonces toca revisar eso, tu respuesta se parece a la de otro estudiante que envió previamente, actualiza tu respuesta antes de enviar. Vamos a ver si ahorita si nos deja. Y no nos está dejando enviar. Supongo precisamente por lo que el objetivo nos va a quedar a nosotros, a todos. Igual, no sé si tampoco me deja enviar por el tiempo en el que yo lo tengo, por lo que a mí ya me dejó que la sesión terminó. Esto precisamente que acabo de salir, necesito que ustedes lo verifiquen. Y si alguno no les está funcionando, envíe. Yo les voy a habilitar el grupo, ya les dije para que les habiliten el grupo y envíen este tipo de cosas. Precisamente yo no lo puedo realizar porque mi tarea ya está vencida, ¿listo? Entonces, si no le vamos a dar acá en avísanos, eh, para que ellos tengan en cuenta la mejor experiencia, cuando yo le doy en eso, ya mi tarea debería empezar a que ellos la verifiquen para que yo la pueda enviar, ¿listo? Precisamente lo que les estoy diciendo, yo creo que como todos usamos el objetivo, entonces va a pasar ese tipo de cosas, entonces sí necesito que me digan porque haya personas que ya les ha pasado, para que no les toque volver a revisar la tarea, ¿listo? Entonces sí que, porque ya vi de otros cursos que les ha pasado igual, entonces si a alguno le llega a pasar, para que por favor nos diga y nosotros verificamos qué es lo que está pasando con Coursera, ¿listo? Griselis, cuéntanos, buenas tardes. ¿Tienes algo? Entonces ahí ya les mostré esa parte para que verifiquemos precisamente. En comenzar la revisión, lo que hicimos ahorita, lo que dijimos con Diana, precisamente esta es la tarea. Se presenta el objetivo de aprendizaje, entonces verificamos usar algoritmos no convencionales para calcular el resultado de sumas y restas entre números naturales, si lo está haciendo. La meta que colocó fue fortalecer en los estudiantes la habilidad para realizar sumas y restas entre los números naturales. Entonces, en este caso, igual, se presenta la meta de la tarea, contribuye al objetivo o no, entonces ahí verificamos si está contribuyendo a nuestro objetivo, si consideramos si sí o no. Se presenta justificación de por qué si están presentando justificación. Para el estudiante es muy importante desarrollar la capacidad de operar con números naturales, pues una de las competencias básicas, no solo aprendizaje, bueno, todo esto. La meta de la tarea presentada contribuye al objetivo de aprendizaje concreto, entonces. Por ejemplo, se presenta la meta de la tarea que contribuye. Si se presenta meta, acá es donde nosotros vamos a verificar efectivamente si está contribuyendo o no está contribuyendo. Personalmente, y les digo, considero que está un poco amplio la meta. Ya habíamos dicho que debe ser algo muy concreto y entonces acá ella está hablando de la habilidad para realizar sumas y restas, pero de pronto no está concretando mucho en específico qué es lo que quiere ella fortalecer al momento de realizar la suma. ¿Listo? Entonces de pronto podría ser un poquito más específico. De pronto lo que quiere ella fortalecer es el conocimiento de las partes de la suma o solamente el algoritmo
básico de realizar la operación, ¿listo? Acá dice usar algoritmos no convencionales y acá pues no se habla de un algoritmo en específico, ¿listo? Entonces, por ejemplo, lo que decía ahorita Diana, yo le pudiera colocar que no y le estoy diciendo que pues ella está hablando de pronto en la manera de fortalecer esta habilidad, pero no está concretando algún algoritmo o se sobreentiende que el algoritmo que está utilizando es el algoritmo tradicional, ¿listo? Y envío mi tarea, ¿listo? ¿Qué pasa si coloco otro objetivo? Ah, listo, Diana, sí, en enviar de todos modos lo que tú estabas diciendo. Sí pasa y es por eso, precisamente porque tenemos el mismo objetivo. Eh, Licelis, lo que pasa es que el objetivo no podrías colocar otro objetivo porque la tarea no quedaría bien resuelta. ¿Por qué? Porque acá precisamente te está diciendo, el objetivo de aprendizaje al que debes contribuir es este y les están dando el objetivo de aprendizaje. Entonces, precisamente, pues la idea es obviamente que se haga lo que las instrucciones que nos están dando acá y por algo nos están dando ese objetivo, que es al que nosotros tenemos que apuntar. ¿Listo? Entonces, sí, lo que pasa pues precisamente es que le estarías apuntando a otro objetivo y ese no era la finalidad de la tarea en la que se estaba pidiendo. Entonces, en caso dado, tú puedes volverla a revisar y volverla a enviar. Acá lo que dice Diana, debe darnos en enviar de todos modos, lo que pasa es que precisamente como la mía está vencida, puede ser otra dificultad para poderla enviar, pero ya que Diana nos dice por esa parte, pues eso. Y sí parece lo que tú dices, debe ser porque sí hay cosas en comunes y pues ya hay cosas que toda esta parte de Internet las toma como plagio, y por ejemplo, el mismo hecho de que todos utilicemos el mismo objetivo, pues va a sobreentender que tenemos las tareas plagiadas, ¿listo? Entonces, esa es la idea de esta tarea. Entonces, para cerrar, no sé si alguno tiene alguna otra duda, quedó en claro qué era lo que teníamos que hacer, cómo hacemos la revisión de estas tareas de nuestros compañeros. Entonces, el día de mañana igual recuerden que les envío hasta el momento en donde van sus avances para que revisen, por favor, revisen las hojas completas, ¿listo? Yo les envío avance de los 3 cursos, entonces, por favor, revísenme los 3 cursos, no solo el tercero, sino verifiquen que en el primero todavía les aparezcan los avances, que en el segundo les aparezcan los avances y en el tercero también, ¿listo? Ya en un momentito les voy a habilitar el grupo para que por favor los que quieran compartir su link para que les revisen las tareas o si tienen alguna dificultad como la que me pasó ahorita que ustedes pudieron ver al enviar la tarea, pues por favor la dejen ahí. ¿Listo? Si no tenemos nada más, agradezco como siempre que ustedes hayan asistido a clase y nos veremos entonces dentro de 8 días para ya nuestro trabajo de nuestra cuarta semana. Que tengan un excelente fin de semana, como el lunes es festivo les podemos, como el lunes es festivo, entonces nos vemos, les envío trabajo la siguiente semana, perdón, el martes les envío los avances. Diana no me dejó enviar, entonces te voy a mostrar en la semana número 2 que sí me dejó enviar para que ustedes verifiquen. Entonces en la semana número 2 tú te vas acá a tu tarea, que es esta que yo tengo acá, y acá en las presentaciones, cuando tú le das en enviar la tarea, porque yo no la envié, entonces ustedes le dan acá en enviar, está listo para enviar. Listo. Cuando tú sales acá, te sale enlace para compartir. A mí no me está dejando hacerlo porque mi tarea está atrasada. ¿Listo? O si no, le das acá a abrir vínculo en otra pestaña y copias el linkcito. En este caso, a ti te debe salir el link o lo copias de esta parte de acá arriba y se los envías a ellos para que te revisen la tarea, ¿listo? Entonces, para que mires acá, enlace para compartir. Lo que pasa es lo que yo te estoy diciendo. A mí no me está dejando generarlo porque el mío está atrasado. ¿Listo? Entonces, para que ustedes puedan
verificar, tú verifica en el tuyo a ver si sí te deja. ¿Listo? Entonces les deseo un excelente fin de semana, que estén muy bien.